Capítulo 8. El sol del 25. Pese a los nubarrones de la víspera, a partir de las 5:30 de la mañana ya se podía pronosticar que el sol del 25 asomaría 2 horas más tarde. A las 7:20, Nené se adelantó a su esposo y salió hacia el Congreso con Beatriz Aedo de Jambí. Era raro, ahora la acompañaban a ella. Ahora era ella la primera dama. Unos días antes, el empresario nacionalista César Cao Saravia, que vivía en la casa de al lado, le había enviado un collar de perlas de 3 vueltas con un broche de brillantes y aros haciendo juego. Héctor Cámpora se lo mandó de regreso con el bebé Rigui. Cao Saravia, que era realmente un hombre generoso, argumentó que era un recuerdo de familia, y el presidente electo le mandó decir que era un regalo demasiado valioso para aceptarlo. El tío había dormido poco, pero la adrenalina lo mantenía fresco. Vestía un traje azul marino, oscuro con rayas blancas que le había cortado el mismo sastre de los últimos 30 años, camisa blanca y corbata de seda, de un azul metálico. No había querido jurar de jaquet por el mismo imperativo de austeridad que lo había llevado a suprimir la velada de gala en el Colón, para frustración de Jambí, que resentía ese republicanismo tacaño que oscurecía los fastos. Ante el espejo verificó la simétrica exactitud en las 2 puntas del pañuelo que asomaba en el bolsillo superior del traje. Le preguntó a Carlos Alberto si le llevaba todos esos papeles que necesitaba para ser presidente y verificó lo más importante. La estampita del Padre Pío había sido intercalada como señalador en las carillas número 80 del discurso. Se persignó y enfiló hacia la puerta, motorizando a secretarios y custodios. Abajo lo aguardaba una formidable caravana integrada por decenas de autos y 26 motociclistas de la Policía Federal. Antes de subir al coche presidencial, saludó con la V a la multitud delirante que esperaba su salida. En el trayecto confirmó lo que ya le habían dicho esa madrugada. La gente había ocupado festivamente la ciudad, convirtiéndola en un enorme campamento juvenil, donde se mezclaban hombres, mujeres y niños de todas las clases y todas las condiciones, desde los militantes de la JP hasta los famosos indecisos de las capas medias. Una muchedumbre imposible de calcular saludaba el paso de la caravana en la avenida Callao, al llegar a Corrientes, en la esquina de la Ópera, en el cruce de sus tardes de Congresal y Rosca, de masitas y señoritas de crema, de algunas noches de calavera, de tantos días olvidados en la cinta perdida de la soledad y el anonimato. Lo esperaban los granaderos a caballo, que se cuadraron con el cornetazo de atención y le rindieron honores. Allí trasbordó a un coche oficial descubierto, con el que siguió hasta el Congreso, a paso de goce y papel picado, de arriesgados que traspasaban la custodia para estrecharle la mano o acariciarle la mejilla, de ancianas que lo bendecían y canillitas que levantaban los diarios con su nombre. En el recinto, cientos de invitados lo esperaban de pie y aplaudiendo sin retaseos. Presidentes y ministros extranjeros, diplomáticos, legisladores del oficialismo y la oposición, sus colaboradores y sus esposas, y sobre todo ese público de las graderías, que parecía la continuación del de la calle, que lo ovacionó y que ahora gritaba Perón, 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 interpretando sus propios sentimientos, poniendo de relieve esa ausencia que se agazapaba en su garganta. Díaz Vialet, como presidente de la Asamblea Legislativa, lo invitó a prestar el juramento que prescribe la Constitución Nacional. Eran las 8:15. Para los taquígrafos todavía era el señor presidente de la nación electo. Luego se escuchó a sí mismo leyendo las palabras que le habían escuchado al general en aquel hemiciclo y que en ese mismo instante se escuchaban en millones de televisores y radios de todo el país. Yo, Héctor José Cámpora, juro por Dios, nuestro Señor, y estos santos evangelios. Ya convertido en presidente de la nación, se abrazó con Solano Lima, que juró de inmediato. Luego Díaz Vialet le dio la palabra, y el presidente comenzó a leer un mensaje duro en el contenido y poco convencional en la forma, que los aplausos interrumpieron en más de 100 ocasiones.
Una vez superados los tramos previsibles del comienzo, donde se pintó a sí mismo como un modesto soldado de la causa nacional y peronista, y a Perón como el timonel sagaz y avesado, pasó a evocar con real emoción la saga del pueblo proscrito. En la cárcel donde se aherrojaba y torturaba a nuestros compañeros, como en la inmensidad de la Pampa y bajo la Cruz del Sur, nuestros pechos descamisados se apretaban junto al de Perón, dando gracias al Señor porque lo conservaba en la lucha y porque con él al frente la hora del triunfo vendría alguna vez. El diputado Desper Vázquez se dijo para adentro, cabezón hijo de puta, para no admitir que casi lo había hecho moquear a él también, cuando habló eso de que los hombres fuertes saben llorar, y muchos hombres y mujeres que con fortaleza y debilidad, con intransigencia o claudicaciones, habían hecho del peronismo la bandera de sus vidas, se quebraron como el mosquetero Gascón cuando recordó que esa hora había llegado. Esta hora, preñada de esperanzas, acaso ingenuas para algunos, pero nunca tan cerca de convertirse en realidad, es la hora de Perón. Y reiteró, gritando para hacerlos ponerse de pie, no vacilo en proclamarlo, es la hora de Perón. Y porque era su hora, vendría como primera reparación del nuevo gobierno la devolución del grado y el uniforme que le habían quitado quienes utilizaban sus armas contra el pueblo. El general Lanusse había iniciado la infausta jornada con una ceremonia a la que asistieron algunos de sus familiares en la residencia de San Isidro, que le habían prestado. Se izó la bandera en honor del Día de la Patria y efectivos de granaderos y patricios rindieron honores. De allí marchó al comando en jefe para presidir la ceremonia tradicional de todos los 25 de mayo. También era la hora de Evita, rescatada. Desde el grito estentorio de los más jóvenes, los que no tuvieron como nosotros el regalo inapreciable de su voz y su persona, y sin embargo la sentían como si estuviera viva, capitana de rebeldías y lealtades. Según Mario Diament, uno de los cronistas destacados por la opinión, a las 9 de la mañana, la Plaza de Mayo conformaba un espectáculo deslumbrante. Cerca de 200.000 personas se apretujaban en todo el perímetro de la plaza, mientras por sobre sus cabezas sobresalían las banderas y los cartelones. Era un verdadero microcosmos del país. Los carteles aludían a toda la gama de agrupaciones de combatientes, incluso el ERP 22, pero una de las formaciones hegemonizaba nítidamente al público activista. Decenas de militantes habían desplegado una enorme banderola con la palabra Montoneros, que dominaba el centro del espacio. Y en los momentos decisivos, una juventud maravillosa supo responder a la violencia con la violencia y oponerse, con la decisión y el coraje de las más vibrantes epopeyas nacionales, a la pasión ciega y enfermiza de una oligarquía delirante. Por eso la sangre que fue derramada, los agravios que se hicieron a la carne y al espíritu, el escarnio de que fueron objetos los justos, no serán negociados. El país estaba pendiente de aquel relato de su propia historia, por televisión o por radio, en casas y chozas, en el auto o parados en la calle, con la de transistores pegada en el oído. Los argentinos escuchaban a su nuevo presidente, diciendo que el movimiento justicialista asumía el gobierno en condiciones muy similares a las que había encontrado el general Perón en el 46. El pueblo argentino se hallaba postrado por la injusticia social, la dependencia económica y la marginalidad política. Un régimen antinacional, aliado a los imperialismos dominantes, había manejado la cosa pública con displicencia extranjerizante. Salvador Allende alzó la vista hacia el nuevo compañero presidente de América Latina, que ahora estaba enumerando los logros económicos y sociales de aquella revolución incruenta que duró una década y marcó un periodo de renacimiento nacional hasta ser frustrada por una intriga que comenzó al día siguiente del triunfo popular del 46 y terminó por arrojar metrallas sobre el pueblo en 1955. Para luego imponer la etapa más despiadada de la historia argentina, en la cual
Se desmantela la industria, se estanca la ganadería, se corrompe el salario, la salud, la educación y la vivienda se tornan privilegios inalcanzables y en nombre de la libertad son encarcelados miles de argentinos. Y todos supieron que hablaba de sí mismo cuando evocó las comisiones investigadoras que habían funcionado en ese mismo Congreso, sometiendo honras y bienes a la arbitrariedad y el capricho. Mientras Lanusse, jefe del regimiento de granaderos a caballo durante la dictadura del general Aramburu, departía con otros oficiales superiores en el comando en jefe, el nuevo presidente alzaba la voz. Podrá la dictadura llenar las cárceles y los barcos, podrá gasear y apalear, torturar y fusilar, pero no conseguirá doblegar la decisión de un pueblo que quería la paz, pero que empieza a prepararse para la guerra que le imponen. El pueblo ha de tener conciencia de lo que sucedió en estos años porque sus consecuencias pesan sobre el país en ruinas que recibimos como herencia. La Argentina se ha convertido en un campo de saqueo de los intereses extranjeros. Mientras avanzaban la concentración de la riqueza, la desnacionalización de la economía y el endeudamiento, la participación de los asalariados en el ingreso nacional disminuía drásticamente. Se pasó progresivamente a una situación de desempleo. El 22% de la población carece de vivienda. La mortalidad infantil es 4 veces superior a la de los países desarrollados. Más de 200.000 niños no tienen acceso a la escuela y el índice de deserción supera el 50% en el ciclo primario, el 57% en la enseñanza media y alrededor del 70% en la universidad. Hemos perdido nuestra ubicación entre las naciones más avanzadas y ricas del mundo para asistir al progreso de otras. En 1950, tomando como indicador la renta per cápita, la Argentina ocupaba el 15º lugar y en 1969 habíamos retrocedido al 26º. Es que en realidad el régimen se ha sustentado sobre la degradación material y cultural de nuestro pueblo. El régimen jugó todas sus cartas. Cuando pudo proscribir, proscribió. Cuando pudo anular elecciones, las anuló. Cuando pudo impedirlas, las impidió. Esta es la verdadera y única razón de la violencia de los argentinos. A pesar del clima festivo, esa larga cadena de humillaciones y ofensas comprimidas durante tantos años, sumada al creciente temor de militares y policías ante una muchedumbre como no se había visto en 2 décadas, pronto haría estallar nuevas escenas de violencia. Con un presidente civil que hablaba en el Congreso y un presidente militar que se aprestaba a esperarlo en la Rosada, el poder picaba como una pelota loca en el medio del área, y cualquier jugada temeraria podía degenerar en catástrofe. Inquietos, los hombres de los 2 presidentes comenzaron a pensar que no era una buena idea el desfile militar programado para la tarde. La gente miraba con odio a cualquier uniformado, aunque fuera un cabo músico de la banda de la Armada. A las 7 de la mañana, registró el cronista Diament, una importante concentración de varios miles de personas partió desde Retiro por Paseo Colón, al pasar junto al Hotel Sheraton. Qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el hospital de niños en el Sheraton Hotel. Se produjo un incidente con la policía que custodiaba el edificio, muchos de cuyos miembros parecían excusarse de su misión admitiendo también ellos ser peronistas. En su balance histórico, Héctor Cámpora había atravesado las grandes insurrecciones del interior, la maniobra proscripta contra Perón y la respuesta. De ese hombre y ese pueblo, la espontánea renuncia a su candidatura fue un dolor que el general Perón impuso a su pueblo para devolverle la alegría de la paz. Ahora la paz y la reconstrucción nacional eran posibles porque la unidad del pueblo es un hecho, dijo Cámpora, evocando las asambleas sucesivas del Nino y el reciente acuerdo con los radicales y las otras fuerzas políticas en torno a los 5 puntos de la tregua política y social que como presidente ofrecía a la nación toda y del que solo quedarían marginados aquellos que sirven de puente para la penetración imperialista, aquellos que son servidores genuflexos de los monopolios apátridas. La violencia decaerá, la paz prevalecerá. Tomó un vaso de agua, carraspeó y oyó las toses y murmullos del recinto. Alzó la vista y reiteró: «Señores legisladores,
Como introducción a la lectura del Programa de Reconstrucción Nacional, que incluía un primer capítulo doctrinario, donde reiteraba la quimera del justicialismo como alternativa al capitalismo decadente y al colectivismo deshumanizado. Luego, dirigiéndose en particular a las delegaciones extranjeras, expuso los nuevos principios de una política exterior independiente y no inducida allende nuestras fronteras. William Rogers escuchó sin parpadear el saludo al sufrido y valiente pueblo vietnamita, la solidaridad del nuevo gobierno con las luchas antiimperialistas que llevan a cabo los pueblos para abolir las viejas y nuevas formas de colonialismo, la próxima adscripción de la Argentina a los no alineados y el propósito peronista de propiciar los futuros Estados Unidos de América Latina. Pero parpadeó y aún comentó algo en voz baja con el embajador cuando Cámpora criticó las formas de integración satelizante, fundamentalmente comercialista, y propuso reformas a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALC, una alianza con los países hermanos del Acuerdo de Cartagena, y fustigó la antihistoricidad de la OEA. Tampoco le hizo gracia, aunque sabía que iba a suceder, que Cámpora anunciara el restablecimiento de relaciones con la hermana República de Cuba. En el capítulo siguiente, titulado Anodinamente Asuntos Institucionales, afirmó: el valor moral de la democracia y el Estado de Derecho residen justamente en que sus principios deben aplicarse hasta sus últimas consecuencias. Nadie tiene el derecho de suprimirlos con el pretexto de defender la democracia y la libertad. Recordó luego que las cárceles estaban llenas de jóvenes, obreros y estudiantes que no habían encontrado razones para creer en un sistema democrático ni oportunidad para ejercer el sufragio. La tribuna se puso de pie para aplaudir cuando se volvió hacia Díaz Vialet y le dijo solemne: «Señor presidente, en este acto y ante la Asamblea Legislativa aquí reunida, hago entrega del proyecto de ley de amnistía que propone el Poder Ejecutivo». Después de la prolongada ovación que siguió a estas palabras, fue describiendo hasta la minucia las nuevas leyes que facilitarían la reforma de la justicia y la policía judicial, el nuevo papel de las Fuerzas Armadas en la democracia y la ampliación del derecho a la información y la libertad de expresión, que en buena medida era privilegio de grupos económicamente poderosos. También enumeró las leyes que reformarían los distintos sectores de la economía de acuerdo con las pautas programáticas y anunció que trabajadores y empresarios, a través de la CGT y la CGE, estaban elaborando el acuerdo que el país necesita para iniciar el despegue de la política revolucionaria. Una de las leyes proyectadas, que mucho después rescataría en la práctica Helbar, ordenaba la creación de un registro público donde figurasen agentes de intereses extranjeros, a quienes no se permitiría ocupar puestos públicos, tanto nacionales como provinciales y universitarios. Había llegado a la Carilla 80 y allí estaba la imagen barbada del Padre Pío de Pietralcina, que se había hecho famoso porque una vez al año le aparecían en las manos los estigmas de Cristo. El orador hizo una seña y Díaz Vialet tomó la palabra para anunciar un cuarto intermedio. Eran las 9:57. A esas horas empezaron los incidentes que López Rega relataría a Perón con sus clásicas deformaciones, pero que hicieron reflexionar sobre la relación pueblo-fuerzas armadas a dos testigos calificados de aquella jornada, el general Carcaño y su maestro de paracaidismo, el coronel Cesio. Arrogante, creyendo realmente que la gente debía estarle agradecida por darles la oportunidad de elegir, el teniente general Lanusse quería recibir honores hasta el último minuto, sin medir que una sociedad harta de uniformes podían parecerle una provocación. Por eso presidió, acompañado del frustrado López Aunfranc, la clásica ceremonia que se realizaba en el Comando en Jefe por el Día de la Patria. Allí, y a pesar de las previsiones de seguridad adoptadas, pudo tomar conciencia que la agresividad que había experimentado en carne propia la noche anterior se estaba acentuando. En Paseo Colón se paseaban grupos que insultaban a los soldados formados en las inmediaciones del Comando en Jefe. Unos minutos después, cuando él ya se había trasladado a la Casa Rosada para esperar a los comandantes, a los ministros que se despedían y a las nuevas autoridades, hicieron su aparición los cascos blancos de la policía militar. Venían con la mano sobre la funda de las pistolas y no vacilaron en sacarlas y en abrir fuego. Varios manifestantes cayeron.
Con rostro fúnebre y uniforme de gala, el teniente general retirado se había encerrado en su despacho, acompañado por el hombre taciturno que habría de reemplazarlo en el comando en jefe. Minuto a minuto le llegaban informes que le preocupaban cada vez más. A las 10:30 la plaza resultaba chica para la multitud que presionaba en oleadas sucesivas sobre el palco oficial y la propia sede del poder que el aerosol activista había rebautizado como Casa Montonera. El palco oficial fue invadido y pasó a convertirse en palco del pueblo. Había gente en los balcones del cabildo, en la terraza de la vieja curia, quemada en el 55 sobre el techo de la catedral, formando una PB gigantesca para que la vieran los helicópteros, gente sobre los árboles, los faroles y la propia fachada de la Casa Rosada. A las 11, con una imponente custodia, llegó a la explanada de Rivadavia el almirante Coda. Lo reconocieron y estalló el estribillo más coreado de esa mañana. Ya van a ver, cuando venguemos los muertos de Trelew. Los custodios de Coda amartillaron las armas y apuntaron a la multitud, que se enardeció con el gesto y comenzaron a putear. El almirante les dio la espalda para meterse apresuradamente en la Rosada y le blanquearon a escupitajos el paño azul del uniforme. Entonces los infantes de marina, vestidos de paisanos que escoltaban al jefe de la armada, comenzaron a disparar sobre la gente. 2 jóvenes cayeron con la cabeza ensangrentada y otros 7 fueron alcanzados por las balas, mientras los marinos se replegaban con su jefe hacia la entrada que da a la explanada. La policía comenzó a lanzar gases lacrimógenos sobre el público en general, a pesar de que había muchos niños. Entonces los cronistas, incluso los más ligados al poder militar, lo vieron. Las guardias médicas de la juventud peronista que habían atendido los desmayos y sofocones, levantaban a los heridos en medio de la humareda y el caos, mientras responsables de organización y seguridad, con sus brazaletes rojinegros, intentaban evitar el peligro de corridas y avalanchas. Por fin se pudo volver a una cierta precaria normalidad, y hasta reaparecieron los vendedores ambulantes con sus banderitas patrióticas, sus escuditos y sus gigantescos dedos de plástico que reproducían la B del Frejuli. Los cronistas siguieron a la casa de la nota de color y de las celebridades: Soledad Silveira y Arturo Jaureche en los balcones cercanos, Juan Carlos Gené cerca de la catedral, Piero en actitud militante levantando una banderola. El clima festivo duró poco. A la media hora, mientras el tío llegaba a los tramos finales de su discurso, un grupo de muchachos empezó a hostilizar a los integrantes de la banda de música de la Escuela de Mecánica de la Armada. La policía volvió a la carga de manera más brutal, con gases y balazos, provocando escenas de pánico en la gente que estaba apostada en la ochava del Banco de la Nación. Hubo otros 30 heridos de bala, entre ellos el niño Jorge Virreira, de 3 años. Los que habían traído a sus hijos trataron de sacarlos de la temible ratonera, mientras el público se enfurecía con esa represión desbocada que no tomaba en cuenta la presencia de los niños. Muchos oficiales fueron desarmados por los manifestantes y perdieron algunas ropas en el forcejeo. Hubo entonces un barrunto de pueblada, cuando algunos jóvenes manifestantes empezaron a volcar y a incendiar los autos que algunos funcionarios se habían dejado en las calles cercanas a la Rosada, y casi cometen una injusticia partidaria. El bebé Riggi estaba junto al brigadier Bortot, ultimando detalles de la transmisión de mando, cuando alguien le preguntó si no era suyo un Torino blanco con techo vinílico, que los muchachos habían empezado a balancear para volcarlo. Le costó convencerlos de que era el nuevo ministro del Interior. Mientras Lanusse departía con el general Carcaño en su despacho, apareció un teniente primero de apellido Marenco, a cargo de los efectivos de granaderos, y le dijo muy agitado que había fuertes presiones sobre los portones de la Rosada y que podían reventarlos y entrar. En ese caso, mi general, ¿qué hago? ¿Abro fuego? Usted debe abrir fuego si yo así lo dispongo, replicó el casi retirado comandante en jefe. Luego, como todo el cuadro se iba haciendo muy alarmante, pidió que ubicaran al doctor Riggi. Se enfrentó con el nuevo ministro del Interior de pie, en un diálogo áspero donde le reclamó que diera órdenes de reprimir al nuevo jefe de la Policía Federal, el general Heraclio Ferrazano. Riggi se negó en redondo, recordándole que él era todavía presidente y debía hacerse cargo de que la transmisión del mando se hiciera en las mejores condiciones posibles. Ferrazano no era un jefe de la policía.
En realidad se daba una suerte de vacío de poder, diría Riggi después. Lanusse ya no podía mandar y nosotros no podíamos hacerlo todavía. En la Avenida de Mayo la presencia de uniformados provocaba nuevas confrontaciones en lo que sería la ruta de Cámpora. Los efectivos militares debían ser protegidos por la policía de las iras populares. Pronunciando lo que pasaría con el desfile, muchos manifestantes habían logrado treparse a tanques y carriers y los habían embanderado y pintado con los nombres de las formaciones especiales. Uno de esos grupos se encaramó al tanque que conducía el propio general Pomar, poniéndole una bandera peronista en el cañón. Cuando el militar les pidió con gran cortesía que se bajaran de ese y otros tanques, le contestaron: «Ahora mandamos nosotros». En Avenida de Mayo, una compañía de la Escuela de Mecánica de la Armada fue obligada a retroceder a paso vivo ante el embate de la multitud. En posesión de estos datos, Lanusse ordenó el repliegue de los efectivos que tenían que rendir honores a las nuevas autoridades. Todo el mundo se preguntaba cómo haría Cámpora para pasar y cómo lograrían entrar a la Casa Rosada los 800 invitados a la transmisión del mando. A un costado de la explanada, frente al Banco Nación, con escopetas lanzagases en las manos y los borceguíes bien afirmados sobre el empedrado, los cosacos de la Guardia de Infantería daban la espalda a una plaza semivacía, donde la pirámide de Mayo y las palmeras se difuminaban en la bruma de los gases y las hogueras. Podía ser un mal debut para el gobierno popular y los cuadros de la JP se lanzaron a remediarlo. Gullo y los jefes de las regionales, Dardo Cabo y Leonardo Betanín, se multiplicaron dentro y fuera de la casa, auxiliados por 3000 cuadros de la organización que se identificaban con sus brazaletes. Un cronista de gente anotó en su libreta: por los altoparlantes se informó que la juventud peronista se encargaría en adelante de mantener el orden. Mientras tanto, la plaza volvía a llenarse con gruesas columnas que venían de Caseros, Hurlingham, Barrio Carlos Gardel, Almirante Brown, La Plata, Florencio Varela. El discurso del Quío cerraba como había empezado, con un largo y encendido homenaje a la juventud maravillosa, para la que no queremos la frustración y la muerte, porque ella es la destinataria de los frutos de la victoria que se ha logrado con su entusiasmo, con su interés, su entrega generosa. Recordó que Perón le había homenajeado en el memorable mensaje del 1 de mayo de 1955, el último de su gestión presidencial, interrumpida por la dictadura de septiembre. Creo en los jóvenes, miran hacia adelante y hacia arriba, ven la altura de mi empresa y la claridad de mi divisa, porque en sus ojos limpios les brilla el alma despojada de la soberbia que enceguece a los hombres maduros. Uno de los últimos párrafos sería recogido y subrayado por Dardo Cabo en la nueva revista de la JP, El Descamisado. En la concepción justicialista de la historia y de la política, el pueblo no es ni un estribo ni un escalón para llegar al poder, es el sujeto y el objeto de la historia y es el dueño de todas las decisiones. Ante el pueblo que lo había elegido y ante el pueblo que no lo había votado existía una deuda de honor. No alterar, no adulterar, no traicionar, ser esencialmente fieles a la voluntad popular. Así será. Los irreprochables taquígrafos dirigidos por don Alfonso Strandberg anotaron aplausos prolongados de los señores legisladores y del público puestos de pie. La sesión quedó levantada a las 11:50. Después de los saludos y los abrazos le dijeron lo que estaba pasando. Resolvió hablar por la red oficial de radiodifusión reclamando cordura y mesura a los compañeros y a las fuerzas de seguridad para que todos puedan disfrutar del júbilo común. Después de considerar diversas alternativas para llegar a la Rosada, entre las que figuró una propuesta para hacerlo en subterráneo, el tío resolvió trasladarse en el helicóptero que enviaba Lanusse. A esas horas ya se habían abierto un canal para que circulase el coche abierto, pero el atraso en el programa no le dejó alternativas. Era una pérdida, pero había ganancias. Sucesivamente se irían suspendiendo varias ceremonias, como el Te Deum en la catedral, el desfile militar y el show de la plaza. Antes de que Cámpora y Solano Lima subieran al helicóptero, hubo una verdadera estampida de legisladores, ministros, dignatarios e invitados que temían con razón no poder atravesar la muralla de carne que rodeaba a la Rosada. Muchos salieron apresuradamente por la puerta que da al 1864 de la calle Rivadavia, con la ansiedad del espectador precavido que quiere asegurarse el mejor lugar.
Una familia interesó especialmente a los fotógrafos, la compuesta por el flamante presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, su esposa, Norma, su suegro, José López Rega, y su suegra, una señora retacona y vulgar, de anteojos negros y peinado hacia atrás como su hija, que bajaba las escaleras colgada del brazo de un marido del que la separaban distancias astrales. Era historia que la había sacado a la luz para esa ceremonia y luego volvió a dejarla picando ajos en la penumbra doméstica. Cámpora trepó al helicóptero y sobrevoló 15 cuadras densas de humanidad. Vio las banderas y las columnas de humo y se dijo que todas esas personas que se fundían en el río de la avenida, surcado de estandartes y pasacalles, estaban allí por el general y para el general, y que nunca debía olvidarlo. Aunque muy para adentro del estómago agarrotado, podía admitirse que una parte de ese amor infinito le correspondía al delegado.